Una buena noche, chicos, ¿cómo les va? ¿Bien? Bien, gracias. Bueno, esta nota que voy a hacer hoy tendría que llamarse Quien quiera oír que oiga. ¿Te acuerdas de la canción de Lito Neiva? De Lito Nevia, así se dice. ¿Por qué? Porque cada vez encuentro más gente en la Argentina que producto de no sé qué, ahora me lo va a explicar mi entrevistado. O sea que tengo un ruidito en el oído, tengo un ruidito en el oído, tengo un ruidito en el oído. ¿Qué es todo eso? Por eso digo, quien quiera oír, que oiga. Esta nota, que no se la tiene que perder, con el doctor Darío Royman, es otorrino laringólogo, creo que dije bien, aquí en Íntimo y Personal. Bienvenido, buenas noches, después de los títulos. Tu pelo te define y marca tu propio estilo. Expresa tu libertad con colores más intensos y con más brillo. Anímate a sentir el cambio. Tinturas 317, colores perfectos. Hola doctor, bienvenido, buenas noches. ¿Me tal? escucha bien? Sí, señor, lo escucho muy bien. ¿Fono bien? Perfecto. El doctor Darío Royman es otorrino laringólogo. Sí, señor. Digo bien, una de las tantas especialidades que nosotros tratamos de cuidar mucho porque, bueno, vivimos de esto. Así es la cosa. Vivimos de esto. Pero quería preguntarle acerca de los problemas auditivos de la gente. Hoy día se encuentra mucha más gente que antes, como también hay mucha más tecnología. El otro día me encontraba con un amigo que me mostraba los nuevos audífonos que casi son imperceptibles. Yo recuerdo que otrora era toda una cosa grande, que era la parte de la batería, no sé cómo era, ¿no es cierto? Pero antes de hablar de los problemas auditivos, Darío, quisiera que comparta con nosotros si es que hay más casos de problemas de audiencia, está bien dicho así, producto de, qué sé yo, de los decibeles, que hoy los chicos van a las fiestas estas electrónicas. ¿Cómo estamos? Estamos mal, estamos mal, pero bueno, todo va a tener alguna solución. En este momento el sonido está en todos lados, hay equipos de sonido de mucha potencia en toda la vida, equipos que se usan directo. El teléfono celular se ha vuelto un complemento de la vida, casi, ¿no? Y los teléfonos tienen la posibilidad de, además de oírse del teléfono, ser usados como reproductores de música. De hecho, eso lleva un auricular que va directo al oído. El ir a bailar, oír la televisión, la calle, las ambulancias. Sí, señor. Todo hace ruido y el oído humano está preparado para defenderse muy bien, porque la evolución lo ha hecho, de ruidos de la naturaleza, que son graves, como esto. En cambio, para los agudos no hay defensa todavía, va a venir en algún momento de la evolución, y entonces el oído se deteriora ante el ruido, sobre todo agudo, sobre todo de impacto. De impacto quiere decir fuerte y rápido. O de sonido sostenido en el tiempo, que va deteriorando algunas células que hay en el oído interno, que se llaman células con pelo, células ciliadas, muy poco resistentes al sonido, que se dañan y no se reproducen. ¿Y qué lo defiende al oído? ¿La cera? La cera es una primera defensa. Porque en alguna oportunidad algún colega suyo me dijo, no, la cera no hay que sacarla. Que uno a veces
lo hace por un tema de higiene, ¿no es cierto? Claro. Pero debe ser algo que protege el oído. La cera protege el oído externo, que es la oreja y un cañito, que se llama conducto auditivo externo, y la cera tiene básicamente una propiedad antibiótica, antiséptica, protege de infección más bien, no tanto de sonido. Lo que protege el oído del sonido está un poquito más adentro, en una parte que se llama el oído medio, que está detrás del tímpano, que es lo que sigue al conducto auditivo externo. Allí hay dos músculos, se llama músculo del martillo, que es uno de los huesos del oído medio, y músculo del estribo, que es otro de los huesos, que hay tres, martillo, yunque y estribo. Dos de esos tienen músculos de protección. Entonces, cuando uno oye un sonido muy intenso, cuando le llega al cerebro nuestro un sonido muy intenso, el cerebro activa dos nervios cerebrales, que son el trigémino y el facial. Cada uno tiene una ramita que va a uno de esos dos músculos, lo activa y se traba la cadena de huesecitos. Entonces el sonido muy intenso no puede pasar tanto y protege sobre todo de sonidos graves y medios quizás, Ahora, y no de agudos. Yo digo, hoy vivimos en un mundo estresado, ¿no? Uno de los términos más populares de los últimos años, ¿no? El estrés. Sí. Uno se encuentra habitualmente con amigos que está charlando, ¿no? Y vos sabés que yo estoy a la miseria porque tengo un zumbido, tengo un ruido en el oído, y yo le digo, bueno, pero ¿cuándo para y cuándo? No para. Ahora yo me pregunto, doctor Reutemann, ¿no? Vivir con un ruido permanente en el oído, la verdad que se complica. Primero, la pregunta sería, ¿qué es eso? Y segundo, ¿tiene solución? Bueno, eso tiene los zumbidos del oído, silbidos del oído, ruidos del oído, médicamente tienen dos nombres. Se llaman en lengua castellana acúfenos y en casi todo el resto del mundo se los llama tinnitus. Son nombres médicos. ¿Qué quiere decir? Bueno, eso, tener un ruido que no existe, que no es real, digamos, no está en el mundo externo, no viene de ninguna fuente. Lo tengo yo solo. Es propio. Lo produce o el oído, o el nervio auditivo, o el cerebro, o los músculos que están cerca de la cabeza. Pero y del usted oído. como profesional detecta con qué lo produce. Trato. Uno trata de hacer el diagnóstico. A veces no. La mayor parte de las veces uno se encuentra con que lo que tiene el paciente que le está produciendo ese ruido que él oye es daño en el oído por ruido. El ruido de impacto o a lo largo del tiempo fue deteriorando justamente el oído interno, y el oído interno funcionando mal produce de alguna manera ese ruido que oye el cerebro. Esa es la mayor parte de los casos, y después hay un porcentaje de casos que puede ser cualquier causa, entre ellas, por ejemplo, los tóxicos. Recién había un colega acá hablando hace un rato. Bueno, por ejemplo, se sabe el fármaco o el tóxico más común, si uno lo utilizara en una dosis alta, es la aspirina. Si uno se toma un protector del estómago y se toma 3 o 4 aspirinas por día, en 2 o 3 semanas ya tiene ruidos. ¡Epa! Porque la aspirina es un ototóxico, es tóxico para el oído interno. Y de hecho se usa para probar fármacos contra los ruidos del oído. Algún voluntario, bueno, se le hace tomar un protector, aspirina, y se prueban fármacos contra los ruidos que la aspirina. Y se cumple. Sí. Se cumple. Pero es reversible, ¿no es cierto? Ahora digo, detecta usted esto. Sí. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Es quirúrgico? ¿Tiene medicamentos? Tiene todas las variantes, digamos. Una de las formas es detener el proceso que lo está provocando. Claro. Si una persona está en el ruido, si una persona es baterista, Si trata de ponerte tapones, protectores. Hay tapones especiales para músicos que tienen filtros que dejan pasar tanto sonido de tanta intensidad y de tanta frecuencia, y el resto no. Entonces el músico está protegidísimo, puede tocar. Y puede seguir haciendo música. Y puede oír y puede seguir haciendo música. Entonces, protegiendo el oído, muchas veces el ruido revierte y afloja. De vez en cuando uno se encuentra con alguna causa que es quirúrgica. En general, lo que uno trata con cirugía son las causas que producen disminución de la audición. Entonces, el mecanismo sería así.
Si algo en el oído me está trastocando la audición y yo empiezo a oír menos, empiezo a oír los ruidos propios de mi oído funcionando. Por ejemplo, usted y yo ahora estamos con el corazón andando, tragando saliva, los intestinos se mueven, pero nosotros no oímos nada, porque todo eso pasa por un núcleo de la audición que está en el cerebro, que se llama núcleo coclear dorsal, que se ocupa de eliminar los ruidos propios. No le llegan al cerebro para no perturbarlo. Qué maravilla. Pero cuando la audición baja, empiezan a aparecer. Claro, entonces uno empieza a oír sus propios ruidos. Ajá. Y entonces, si la causa que está provocando la disminución auditiva se llama hipoacusia, ¿no? Sí, sí. Sordera. Sí, sí. Es arreglable desde el punto de vista quirúrgico. Por ejemplo, una persona que tenga un tímpano perforado por una infección que se llama otitis crónica, ¿no? Eso se arregla. Eso se arregla con cirugía, se le pone un parche, digamos, se llama timpanoplastia la operación, que se repara el tímpano. La persona recupera audición y muchas veces el acúfeno se atenúa, el ruido se atenúa de intensidad porque, bueno, empieza a oír más afuera que adentro. Yo digo, el otorrinolaringólogo se ocupa del oído, Sí, señor. pero se ocupa de otras cosas también, de la También. nariz y de la garganta. Sí, señor. ¿No? Digo porque tenía amigos que sabían que íbamos a charlar y me hacen preguntas. Por ejemplo, ¿qué es la apnea? ¿Qué es la apnea? ¿Qué es la apnea? Y bueno, apnea es... Porque es así como lo van a visitar algunos que están con problemas de hipoacusia, Claro. debe ir alguno y decir, doctor, vengo a verlo porque mi mujer dice que ronco, por ejemplo. Claro, ¿no? claro. Bueno, la apnea y el ronquido Van parejos. van muchas veces parejos. Apnea es no respirar, o sea, no recibir oxígeno. Ahora, las apneas que son importantes son las que duran durmiendo. Si despierto, es serio el caso. Sí. Pero si uno está dormido y durante más de 10 segundos no respira, tiene Es el una famoso apnea. corte en el ronquido Claro. que uno dice, se murió. Claro. Y arranca de vuelta. Y arranca de vuelta. Hay un estudio, ¿no es cierto?, que usted lo duerme y Sí, le sí. controla a ver cuánto dura eso. Se llama polisomnografía del sueño. Entonces uno le estudia digamos, el sueño con un electroencefalograma, estudia la respiración con un sensor que mide cuántas veces respira o no respira por minuto, por hora, por segundo, a lo largo de una noche ¿Cómo de lo sueño. arregla eso, doctor Reynan? Y depende de la causa. Hay dos. Ahora hablamos de apneas. Sí. Las apneas pueden ser obstructivas, o sea, la nariz está tapada, la lengua es grande y bloquea el paso del aire, todo el mentón está retraído y se va para atrás junto con la lengua y demás. Todo eso tiene una solución mecánica, digamos. Hay que mejorar el tabique desviado, Sí, sí, cuestiones que tapen la nariz, la rinitis, la poliposis, la lengua que se va para atrás y demás. Campanilla grande. Sí, estar gordo, digamos, estar con sobrepeso. Corrigiendo eso, normalmente se desobstruye la vía aérea y la persona empieza a respirar mejor. El ronquido es otra historia. El ronquido viene junto con la apnea y es el ruido que se produce al respirar, que lo puede dar una campanita, la úvula que cuelga del paladar. Cuando se acuesta empieza a tocar la pared de atrás de la faringe, que un poquito detrás El está la famoso- columna. Eso, ahí está. O la base de lengua que vibra por el paso del aire. Sí. Y entonces eso tiene las mismas soluciones y algunas más. A veces hay que hacer plásticas del velo del paladar, cirugías, Ajá. con distintas técnicas, o desobstruir o llevar adelante la mandíbula para que la lengua vaya para adelante. ¿Pero eso con qué lo hace? No- ¿Con gimnasia? ¿Con foniatría? Sí, ¿Con qué? Bueno, puede probar con gimnasia, puede probar haciendo canto, fortificando los músculos del paladar y de la lengua, y si no, puede usar cirugía. Y después, las otras apneas que no son obstructivas son apneas que se llaman centrales, o sea que el cerebro no da la orden de respirar. Y entonces, ya ahí estamos claro, complicados. ahí hay que usar medicamentos que activan el cerebro para que rítmicamente haga responder a la máquina. Digamos. Yo pregunto, ¿no? En alguna oportunidad había una escuela de ustedes, los otorrinos, Ajá. que decía que sí, después hubo otra que decía que no. A ver. A veces uno ve un niño, Sí. 2, 3, 4, 5, 10 años,
que abre la boca y uno le ve en el velo del paladar, ve una amígdala enorme. Ajá. Y encima esa amígdala tiene algunas cavernitas con purulencia, etcétera, etcétera. Ajá. Y adenoides, que son carnes crecidas dentro de la nariz. ¿Por qué hay colegas suyos, o usted mismo, que dice, no, mejor no lo toquemos o no, saquémoslo? La operación de amígdalas y adenoides fue la más común de todas las cirugías durante muchos años. Y hubo una época en la etapa preantibiótica, pongamos desde 1900 hasta 1940, más, quizás 50, en que era más negocio, digamos, hacer la cirugía, quitar las amígdalas y las adenoides, porque las amígdalas podían tener un germen que las infectaba, que es uno solo, se llama Streptococo beta hemolítico del grupo A. Ese bicho produce, cuando infecta, o puede producir en un cierto porcentaje. Se alojaban de los casos, ahí, en la amígdala. Se alojan en la amígdala, pero o en los pasaban. dientes. En realidad forma anticuerpos contra él y esos anticuerpos atacan a la infección del estreptococo, pero también atacan a los riñones, atacan a las Y articulaciones. termina con deficiencia renal, claro. Y se llama fiebre reumática. Ah. Entonces, cuando no había antibióticos buenos para la fiebre reumática, Sacamos la amígdala. era preferible hacer la operación. Cuando vinieron los buenos antibióticos, digamos, entonces se empezó a jugar con que, bueno, ¿para qué le vamos a sacar las amígdalas si lo podemos curar con antibióticos? 8 días de antibiótico. Por ejemplo, y de vuelta a dárselo si se vuelve a infectar y qué sé yo. Pero de todas maneras, la cirugía entonces tuvo un cambio, se hizo menos en cantidad y ahora tiene sus indicaciones muy precisas. Por ejemplo, si un chico tiene varios episodios de anginas repetidas, si las amígdalas son tan grandes que dan apneas, si el chico empieza a tener infecciones profundas de la grasa que está detrás de las amígdalas que se llaman flemones o abscesos, esas son indicaciones directas para una operación. Lo demás, digamos, está... ¿Es tan corta, tan rápida la operación? La operación de amígdalas es una operación que tiene sus bemoles, digamos. Es una operación corta, es una operación que más o menos debe durar media hora en total. Hoy cambiaron las condiciones. Antes se operaba, en la época que yo estaba en el hospital de clínica haciendo la residencia, se ponía el chico arriba de un enfermero que lo sostenía, el anestesista le daba éter y ¿Lo abombaba? No, lo dormía del todo, pero qué sé yo, un minuto. Y uno tenía que operar en un minuto o dos. ¿Lo ha hecho Roigman? Sí, mucho. En 1973, 74, Claro. 75. Y hoy toda una paquetería, hoy... Y hoy a los chicos se los duerme con una vía, se los intuba para que el aire le entre, por más que Perfecto. uno tenga que tener tiempo. Uno tiene bisturís para cauterizar y demás. Y las condiciones son de una cirugía general. Digamos, la amígdala es por la boca. Por la boca. Se saca por la boca. Y las adenoides también. ¿Y cómo entra, perdón? Por la boca, pasando detrás de la campanita y subiendo hacia arriba. ¿Y usted cómo sabe dónde está la adenoide? ¿No la ve? La palpo y hoy día la puedo mirar con endoscopios. Ah, hoy, claro. Y conectar el endoscopio a un televisor, a un monitor. O sea que lo ve la pantalla. Lo puedo o sea, ver. usted va trabajando con... ¡Qué maravilla! Evidentemente. Hay un tema que fue muy popular en la Argentina y que se lo quiero preguntar porque, bueno, supongo que usted lo tiene que hacer por otras razones, obviamente. La famosa rinoscopía. Ajá. Es la que se coloca una lucecita, ¿no es cierto?, por la fosa Ajá. nasal. ¿Digo bien? Tiene dos... Rinoscopía es decir dos cosas, ¿no? Rinoscopía es mirar la nariz. Con un scopio, con un aparato que permita mirar. Entonces, en una época estaba la famosa rinoscopía que se le hacía a los deportistas para ver si no usaban cocaína. Claro. Y eso era con Bueno, una pincita. algún político Algún también. político. Sí, sí. La cocaína, que se usó desde comienzos del siglo pasado, Afectaba. afecta a los vasos, los cierra, y entonces el tabique de la nariz, que vive de la sangre que le dan los vasos de la piel, Se empieza. se empieza a deteriorar porque no tiene sangre y había una perforación. Y primero
una lesión de la piel. Entonces, la rinoscopía era muy sencilla, con una pincita que se llama espéculo nasal, uno miraba la nariz y veía si había o no. No era un signo muy precoz de que la persona se estuviera drogando, digamos. Un análisis de laboratorio es más efectivo. Bueno, pero se hacía eso. Lo que usted dice, que se le pone la lucecita por dentro, se llama rinofibrolaringoscopía. Es mirar la nariz, mirar la garganta, la faringe. Las cuerdas. Las cuerdas vocales, que es laringoscopía. Y ese fue un descubrimiento de los japoneses que empezaron a usar fibra óptica en los años 70, porque ellos la descubrieron para mirar el estómago, porque tenían una extraordinaria cantidad de personas que tenían cáncer de estómago. Entonces desarrollaron esa técnica con una óptica en la punta. ¿Pero usted llega por la nariz al estómago? Sí. Nosotros no. No, el otorrino no, pero el otorrino no, pero el gastroenterólogo sí, claro. Incluso hay alimentación nasogástrica, Claro. Ajá. Pero a partir de esos aparatos grandes para mirar el estómago, después hicieron los más chiquitos para mirar nariz y cuerdas vocales. Ahora, yo digo, ¿no? Yo lo quiero mucho, aparte como médico, como profesional, como amigo, pero es un estudio. ¿Cuál de todos? Cuando Reutemann se sienta frente a uno en el sillón famoso y te pone un poquitito de spray, ¿no? Porque Sí, hay un señor. poquito de anestesia para que no haya lidocaína. sensibilidad al catéter, no sé qué es, Sí. o la fibra esta, La ¿no? fibra óptica. Digo, cuando eso pasa por atrás, toca algunas cosas en la garganta que provocan. Se puede poner un poquito de spray en la garganta también, a veces se hace, a veces no, pero bueno. Y encima usted que me hace decir ave, ¿no es cierto? Que uno está con... Para ver cómo andan las cuerdas. Ajá, bueno. Ese es un estudio que le da mucha... Lo que pasa es que uno ve con mucho aumento, puede también proyectarlo a un monitor y verlo y grabarlo y filmarlo. Y es un cambio muy grande del antiguo método que era: saque la lengua, se la agarro con una gasita, me pongo un espejo en la frente, tengo una luz que me manda luz a mi espejo. Para que refleje. Claro, vaya a la garganta del paciente y yo con la otra mano que me queda tengo un espejito que se llama de García, que es un espejito como usan los dentistas. Sí, claro. Y le miraba la garganta, se llama laringoscopía indirecta. Y se usó hasta Pero no tiene la precisión que tiene la otra, obviamente. Y ni tiene el aumento. Claro. Y además se tolera menos. Cuando uno le ponen un espejito en la garganta, mucho no gusta. Consultorio, Darío. Uno está en el consultorio. ¿Cuál es la consulta más común hoy día para los otorrinolaringólogos? Y depende, la otorrino es tan amplia que ahora nos hemos especializado. Por ejemplo, hay otorrinos que se dedican solamente a laringe, o sea, la voz, las alteraciones de la voz, las cuerdas vocales, sus lesiones benignas y malignas. Hay otros que se ocupan de general y entonces muy probablemente, en general, una de las causas más vistas es el mareo. Y hay entonces especialistas en vértigo. Que viene por el oído. Que viene por el oído. En general, cuando uno siente vértigo, que es que las cosas giran en horizontal o en vertical, en general el oído tiene alguna implicancia en eso. Y entonces aparecieron los otoneurólogos, digamos. Y en parte yo, que me dedico a los zumbidos de oído, hago una parte de esa especialidad, que es justamente los acúfenos. Pero también hago cirugía. De todas maneras, quizás la causa más común de todas sea que el paciente venga con un dolor de garganta, una faringitis. ¿No es clínico eso? Y eso lo puede ver un clínico, lo puede ver un pediatra, lo podemos ver nosotros, que somos los especialistas. Tienen que venir al especialista, me parece muy bien. Me parece muy bien. Yo recién hacía referencia al hospital de clínica y las cosas que variaron, cómo la medicina se ha tecnificado, ¿no es cierto? Incluso en lo que tiene que ver con la cirugía. Darío Reutemann me contaba las precauciones que hoy se tienen, que otrora quizá no se tenían, en relación a lo que tiene que ver con la cauterización del paciente y demás, ¿no? Algunas intervenciones que hasta tenían puntitos y hoy día se arreglan de otra manera mucho menos traumática, digamos. Claro. Sí, todo cambió. Hay mucho énfasis en la precaución, en las condiciones en las que el paciente se va a presentar.
hoy en día es muy difícil que un paciente vaya al quirófano y no tenga hecho un electrocardiograma, un análisis general, una plaquita de tórax, que antes de entrar no se le explique todo lo que se le va a hacer, lo entienda y lo firme, es un consentimiento informado, porque ha venido un tema legal que hace años... La industria del juicio. Bueno, es un tema para otro programa. Sí, sí. Darío, le agradezco mucho que haya venido, le agradezco públicamente, el doctor me ha intervenido quirúrgicamente de poliposis nasal, es uno de los casos que hacía recién referencia, yo tenía polipitos que me impedían el normal ingreso de aire, me contó tantas cosas que dije, bueno, quiero compartirlo con mis televidentes. Lo voy a invitar a cenar en la estancia, en la calle Lavalle al 900, pleno centro de Buenos Aires. Muy amable. Esto es para compartir alguna cátedra con algún colega en el Petit Colón, allí en Lavalle y Libertad, un lugar muy paquete de Buenos Aires. Sí, señor, muchas gracias. Por favor, gracias. ¿Un vino? Toma, se puede tomar vino. Se puede tomar vino, ¿no? sí. Aquí tiene un vino gentileza del Baco Club, una corbata que veo que utiliza de la gente de Otero, sírvase. Muchas gracias. Y cosméticos para Ana, su secretaria, que es tan generosa. Bueno, no haga lo que gracias. quiera. A partir de este momento el dueño es usted. Si tuviéramos que hacer una sugerencia a la mamá o al paciente, en el caso del oído, en el caso de la garganta, en el caso de la voz, en el caso de las cuerdas vocales, como médico histórico que hace tantos años que usted es, ¿qué le diría? Cuídese de qué. Si le diría en cuanto al oído que se cuide del ruido intenso, si no tiene otra cosa que se tape con los dedos. Ok. Hoy hay tapones. Hoy hay tapones. Si le diría que tiene cualquier otra cosa, lo mejor es ir al otorrinolaringólogo, consultar rápidamente. Y después le digo y después charlamos. Claro. Hay unos tapones maravillosos. Están los de esponja, están algunos que son como de una sustancia... De siliconas. De siliconas. Claro. La natación... Hay electrónicos también. Claro. ¿Electrónico? Cuénteme. Electrónicos, no sé. sí. O es para otro programa. Espere, los electrónicos, ¿cuáles son? Bueno, hay un tapón que se pone y entonces se activa con una pilita y baja la intensidad del sonido. Hay auriculares de cancelación de sonido, se usan para viajar en aviones o para oír menos lo de afuera. Digamos que los hombres casados tienen que tener esos auriculares. Tendremos que tener todos. Para no escuchar. Gracias, Darío. No, al contrario. Gracias, Ricardo, por favor, invitarme. al contrario, un placer y un honor. El doctor Darío Royman, médico cirujano, compartiendo con nosotros aquí todos los problemas del oído, la nariz y la garganta. Chau, hasta la semana que viene. Termas Marinas, un paraíso para sentir el relax de las aguas termales y zambullirse en grandes atracciones. Un lugar donde la diversión es una aventura y la naturaleza ofrece todo su sabor. Vení a disfrutar una experiencia distinta junto al mar. Termas Marinas, toda la diversión, toda la familia.